Secularismo quiere decir que cada persona es libre de darle culto en el área religiosa, de darle culto a lo que mejor le parece, ¿no? En el área política, el secularismo ha traído esta corriente del liberalismo, entonces se tiende por decir que cada hombre puede darle o definir esa característica de útil a la música que produce, el arte, la literatura que él haga, ¿no? Entonces ya no hay un canon, un margen de control ahí para decir esto es cultura o esto es hasta moral, ¿no? O esto es literatura buena, esto es música buena, no, sino que en el tiempo en el que vivimos, secular, la política no se mete tanto en esto y también la iglesia no puede meterse en esto, la iglesia católica, pero ahí viene el problema, ¿no? ¿Cómo saber entonces si lo que nos dicen que es arte, si lo que nos dicen que es moral, si lo que nos dicen que es buena música es correcto? Para hablar de esto he dividido el vídeo en dos partes, debido a que es un tema un poco amplio. En esta primera parte voy a hablar acerca de la historia. No podemos encontrarnos bien definidos en el presente si no conocemos la historia. Entonces, ¿cómo es que surge esta corriente del secularismo? Lo voy a hablar en esta parte. ¿Ok? Para empezar, ya les comenté un poco del área geopolítica en la que me encuentro. Para empezar, cuando yo llegué hace más o menos un año y medio aquí, empecé a reconocer un poco de tensión en el área, ¿no? A veces uno piensa que eso es debido a la inflación que está pasando en Sudamérica, a veces parecía ser un tipo de problema ahí debido a la historia. Yo lo identifiqué como el algo, ¿no? ¿Por qué el algo? Porque la verdad no sabía ni siquiera qué era, ¿no? Se siente una tensión, pero no sabes qué es. Entonces simplemente lo identifiqué como el algo, ¿no? El presente sucediendo. A veces no siempre es un problema. Entonces, procuré dar algunas respuestas a esa tensión que se encuentra ahí en la sociedad. Traté de ir a hacer entrevistas a cientos de personas, hacer el papel de sociable, ¿no? Me tocó tratar de entrevistar a muchas personas para poder debatir temas sobre todo de moralidad, religión y un poco de cultura, que es lo que me gustaba bastante aprender en ese tiempo. Entonces mi primer año fue hablando con diferentes tipos de personas, tanto hablando en el margen social como económico, cultural, y al principio pensé que se trataba de un asunto racial, debido a que en 1800 trajeron a muchas personas del continente africano. Y yo no creo que haya un problema de color. Pienso que el problema es cuando llegas como esclavo con el color que tienes. Entonces eso te marca. Al igual que en Estados Unidos, en el Perú no se ve mucho, pero aquí sí, eso te marca. Y bueno, ya no traté de ahondar en este tema con las personas porque es algo que se siente, ¿no? El racismo está presente. Entonces, la primera opción que tuve, aparte de esta que me pareció muy fuerte, la primera opción que tuve fue que las personas no tienen un norte. Cuando tú hablas con ellas acerca de moral, acerca del propósito por el cual están viviendo, acerca de qué es lo más correcto, tanto en el área laboral como familiar, que yo pienso, si no se enfocan estas dos áreas, la familia sobre todo, es bien difícil que tú puedas encontrar algún argumento, ¿no? Haciendo un estudio del área social. Y me di cuenta de eso, ¿no? Que las personas no tienen un norte, ni siquiera la tienen clara en cuanto a su propia moralidad. Y es ahí donde viene un poco mi estudio, ¿no? Hay un detrás de, cuando hablamos de secularismo, hay siempre un trasfondo. Y tocar este tema desde 1800, 1900 más o menos, eh, cuando ocurrió la Revolución Francesa, ¿verdad? Ustedes se acordarán de la toma de la Bastilla y Napoleón Bonaparte está poniendo ahí los primeros principios a favor de los derechos humanos, el hecho de respetar, ¿no?, la propiedad y la integridad de las personas, que todos tienen derechos, ¿no? Entonces, desde eso vemos que la corriente como que va influenciando ya, empieza a influenciar. Cuando hablamos de la corriente del secularismo nos damos cuenta que es la unión, así como en los ríos, ¿no? La unión
se van sumando otras corrientes y después se forma una más grande. Entonces, estuvieron estas corrientes, ¿no? El liberalismo, estuvo también el nihilismo, ¿no? En parte de sus características es que lo más importante es la persona y el presente, ¿no? Porque la vida no tiene sentido. Entonces es un poco extraño este tipo de corrientes. Pero hablarles de una de las que a mí me parece que es una principal. Les cuento rápido. En 1500, la iglesia en Europa era una entidad poderosa, era una entidad apoyada por el Estado. Eh, Tenía en ese tiempo la autoridad moral, se puede decir. Tú sabías bien lo que era correcto de lo que era incorrecto debido a estos principios, los mandamientos, ¿no? Y muchas otras cosas que ellos ya derivaron también. Pero ¿qué acontece, amigos? En este tiempo, la Iglesia Católica sufre una caída fuerte. ¿Por qué? Se levanta un hombre, ¿no? Y pone ahí sus 95 razones de por qué la Iglesia Católica estaba equivocada. Esta revolución, le conocen como la Gran Reforma Protestante, no viene ahí nada más, ¿no? Ya tenía un poco de trasfondo también. Algo no se dispara así de la nada, pero este fue como que el acabose, ¿no? Y después de eso se sumaron muchos más. El detalle está en que esto sucede con muchas muertes de por medio, ¿no? El precio de haber hecho esto es el hecho de que estén muriendo muchas personas. Eso es el problema, ¿no? Porque ahí viene, yo también me pondría a pensar, ¿no? Ahí viene el punto. Si estas personas están tan seguras de lo que dicen al punto de dar su vida, debe ser por algo, ¿no? Y las personas que vivían en Europa en ese tiempo, con la Iglesia Católica como representante, como intermediaria, ¿no? Entre Dios y los hombres, era un tema bastante complicado. Yo me pongo en sus zapatos también y yo diría, ¿no? Si la moral, si los principios del hombre, si cómo debemos comportarnos en la sociedad, si casi todo en ese tiempo era regido por eso, no es cierto. Y se están levantando personas para decir que eso no es lo correcto, porque la reforma se encargó de dar el principio bíblico, el principio real de lo que estaba sucediendo. Recuerdan que había este tema de la purificación de los hombres por medio de la Santa Inquisición, que se toma desde 1200 más o menos con la Iglesia Católica. Estas cosas no eran humanas, se hacían muchas cosas que no eran humanas y que vengan estos hombres a decir, no, esto es lo que realmente se debe hacer. Y de verdad que sus posturas eran muy correctas, ¿no? Y muy morales y con unos principios muy altos. A cualquiera lo hace tambalear, ¿no? Lo pone en un piso inestable. Entonces yo ya me imagino a las personas que estaban viviendo en Europa en ese tiempo. Se cae la Iglesia Católica y ¿qué es lo que yo pienso ahora? Bien, ¿qué no? Si aquellos que nos decían que era lo correcto no sirve ese argumento, ¿será que entonces todo esto de la moral es una historia o es una forma de mantenernos como que reprimidos? ¿Será que Dios existe? Y se empezaron a lanzar preguntas existenciales en el aire de toda Europa, ¿no? Y se botaban preguntas en el aire, en el aire, en el aire. Siempre que algo fuerte acontece en un determinado contexto, no es rápido para que esto tenga consecuencias, ¿no? Ustedes saben, son 2, 3 generaciones. ¿Qué pasa después de 2, 3 generaciones? Más o menos entre el siglo XVIII y XIX, nace un hombre. En medio de toda esta confusión, nace un hombre llamado Friedrich Nietzsche. Este hombre era padre de pastores, abuelos luteranos. Y él tiene una educación cristiana basada en la Biblia y todo eso, ¿no? Su padre murió cuando él tenía 5 años. ¿Qué sucede? Cuando él va creciendo se va tornando un estudiante, un filósofo, un hombre reconocido, porque realmente sí es un hombre inteligente. Pero ¿qué pasa? Al ver este contexto, como todos los grandes pensadores de su tiempo, Nietzsche trató de encontrar, ¿no? ¿Cuál es la causa? Y por qué está sucediendo todo esto? Y dar un veredicto, ¿no? Entonces lo que Nietzsche hizo fue articular todas estas preguntas y dio un veredicto. Él dijo, Dios ha muerto.
Entonces supo aprovechar la oportunidad de ese desbalance ahí emocional que estaba aconteciendo y lanzó esto, ¿no? Dios ha muerto. ¿Cómo lo hizo? Por medio de uno de sus libros. Se llama Así habló Zaratustra, se llama uno de sus libros. Ahí es donde postula tres cosas. Uno de los tres puntos más importantes que afectaron a la sociedad. Lo primero, Dios había muerto. Lo segundo, cada hombre es responsable ahora de forjar, de designar su propia moralidad. Cada hombre puede tener sus propias normas de convivencia, dijo él. Esto es bastante interesante. Él destituye los principios de la Iglesia Católica, los 10 mandamientos, diciendo que eran solamente una forma de reprimir a los seres humanos. Aquí viene el tercer punto. Debido a que ya no tenemos esa represión, ya no estamos limitados. Entonces él creó el argumento de Übermensch. Esta palabra significa superhombre. ¿Qué acontece? Después de que él da este tipo de anuncio, ¿no?, a la sociedad mediante la publicación de un libro que se hace muy famoso debido a que en ese contexto esta era una respuesta a lo que estaba pasando. ¿Qué sucede? En cuanto van transcurriendo los años en el siglo XIX, la gente empieza a crear su moralidad, ¿no? Y como que uno va y roba porque el fin justifica los medios, ¿no? Necesito mantener a mi familia, entonces tuve que robar para poder llevar comida a mi casa, ¿no? Es algo bueno, es algo para alimentar a mis hijos, es algo bueno, ¿no? Pero ¿qué sucede? La otra parte, el que se había visto ahí perjudicado, dice, no, a mí me parece que lo que has hecho es malo. Luego va otro hombre y tuerce la verdad para poder obtener un trabajo. Y como trabajar es digno y todo eso, en sus argumentos para él eso era correcto. Pero la persona que lo va a contratar dice, no, eso es engañar, para mí eso está equivocado. Entonces, simplemente no fue factible, no funcionó en medio de la sociedad. Se creaba un caos, no existía, no podía funcionar eso de que cada uno tenga su moral, cada uno tenga sus principios. O sea, mientras estemos viviendo en el mismo mundo, en el mismo planeta, quizás es que cada persona tuviera un mundo, ¿no?, personal, eso podría funcionar, no lo sé hasta qué punto, ¿no? Pero no con diferentes principios en diferentes mentes, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? El tercer punto, nosotros bien sabemos lo que pasó, ¿no? Esta idea de los superhombres se tornó fanatismo en la cabeza de los de Alemania nazi. Ellos pensaron, bien, si algunos somos superhombres, no todos deberían ser superhombres. Entonces, ahí es donde surge el holocausto. ¿Y cuál es el resultado? 6 millones de personas asesinadas, ¿no? Todo basado en una ideología. Hitler pensaba que Dios estaba incluso a favor del esclavismo y de la muerte de aquellos que se rebelaban al hecho de que el hombre quiera ser mejor, ¿me entienden? Entonces, todo esto se torció, se pervirtió, ¿no? A partir de una ideología nada más. Entonces, Nietzsche fue una de las personas que planteó este tipo de ideas, ¿no? El retorno eterno. Él dice que si el tiempo y el espacio son infinitos, entonces la vida del hombre también es infinita. Pero aquí viene el problema, ¿no? Si tu pasado es infinito, ¿en qué momento llegas al presente? Entonces, este fue el tiempo de la gran decadencia moral. Hay otras corrientes filosóficas que se vinieron dando ya a partir de ese siglo, el siglo XVIII y XIX, como el liberalismo con John Locke, y el socialismo, ¿no?, que todos lo conocemos hoy en día como el comunismo con Karl Marx. ¿Qué pasa? Esto solamente refuerza la soberanía del hombre. Se quita a Dios, se quita lo que Dios hizo, o sea, ya Dios no hizo al hombre, ni es su moral, ni es su planeta, ¿no? Aquí el que manda es el hombre. ¿Y qué consecuencias trajeron eso? Trajeron estas decisiones. Nosotros bien lo sabemos, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, múltiples guerras y ataques terroristas por todo el mundo. Entonces, el secularismo afectó desde ese entonces y hasta nuestros días. ¿Cómo lo vemos en la actualidad? Como les decía, ¿no? Antes habían cánones para decir esto es arte, ¿no? Esto es bello. Y el arte se forjaba, ¿no? Con disciplina se formaba. Hoy en día el arte está definido por aquellos que dicen que lo que hacen es arte. Ya no existe un canon, un área que se encarga de categorizar o de
determinar si algo es arte o bonito o bello, ¿no? Igualito es en la música, en todos los aspectos. Hoy en día la música pervierte el sexo, lo ensucia, ¿no? Algo que es bueno en realidad lo ensucia, lo pervierte, lo degrada, ¿no? Hoy en día la literatura ya no tiene métrica ni ritmo, simplemente está, no sé, llega al punto de que cualquier cosa es hoy en día talento, ¿no? Es un poeta, un escritor. Entonces, no solo en eso, están siendo afectados por las películas, ha afectado en todas las áreas de la sociedad, ¿verdad? Las películas como la última que salió hace poco, Freedom, del el problema de la pedofilia con los niños, este tipo de películas que declaran, así que denuncian abiertamente la verdad, son tomadas como conspiranoicas, ¿verdad? Esa es la palabra, conspiranoicas. Una de las áreas en las que el secularismo ha afectado fuerte a Sudamérica es en esto del el libre culto a lo que mejor te parece, ¿no? Como tu Dios. Uno de los casos más interesantes es el de Venezuela. En 2011, un reportero, se llama Juan Pautier, hizo un reportaje ahí en Venezuela y lo publicaron en BBC, en Mundo Caracas. Este artículo del 17 de septiembre hizo ver la realidad de cuánto había afectado el espiritismo ahí en Venezuela. Según las estadísticas, el 50% de las personas en Venezuela rendía culto de alguna manera a algún espíritu. Tenían ahí sus personajes más conocidos, ¿no? Pero Venezuela, ¿no? El país del presidente Hugo Chávez, el mismo que una vez dijo, ¿no? Maldigo desde mis entrañas a Israel. Bueno, al final terminó también con un cáncer en las entrañas. Este hombre pidió que no solo Venezuela, ¿no? Sino también Cuba hicieran ritos ahí, sacrificios, ¿no? Para que él pueda curarse. Al final no se consiguió. Él muere el 5 de marzo del 2013. Entonces, ahora yo estoy bien enterado de esa realidad, ¿no? Porque aquí en Brasil hay mucho espiritismo también. Entiendo de qué se trata y generalmente se trata de hacer contacto con los muertos. Se cree que al hacer contacto con los muertos puedes obtener información para llevar una vida en este mundo más tranquila. Entonces los mediums se encargan de eso, ¿verdad? De liberar espíritus que están, no sé, como que atrapados en esta dimensión, de obtener información de alguien que te está haciendo daño, ese tipo de cosas, ¿no? Por medio de sesiones espíritas, le dicen, y también se practica mucho esto de el sacrificio de animales a veces, muchas cosas. Entonces, dejar claro algo, todas las religiones son ideologías, son ideas que tuvieron hombres, al igual que la política, siempre digo esto, la política es filosofía, porque por medio de ideales de hombres se va tornando, se va formando lo que hoy en día tenemos como política. Entonces, siendo las religiones, la política, ideas, lo que nosotros tenemos hoy en día es la revelación que hombres tuvieron, ¿no? Así es como le dicen ellos. Tuve una revelación, ¿no? Algunos como Joseph Smith, al cual tuvo una revelación del ángel Moroni, dice, ¿no? Los espíritas con Alan Kardec. Allá en Francia, él dice que estaba estudiando cómo hacer contacto con los muertos cuando vio unas mesas que se estaban ahí revolviendo. Y en ese momento empezó a recibir revelación de los espíritas. Desde entonces tuvo gran acogida eh, ese tipo de religión. Los musulmanes, ¿no? Con Mahoma, que en el año 700 después de Cristo va allá a Israel y donde está ahí la cúpula dorada, dice que se entrevista, ¿no? Vienen los patriarcas y le revelan que va a ser el último profeta. Entonces él vuelve a su país y es reconocido como tal. Este tipo de revelaciones tienen ellos. Gautama Buda, la historia del príncipe mendigo en la India, que renuncia a todo lo que tiene y un día entre sus viajes de peregrinación él se sienta debajo de una higuera y la historia dice que él se liberó de todo tipo de, de ¿cómo le llaman esto? Cuando una persona tiene pensamientos de envidia
y banalidades, ¿no? Él se liberó de todo este tipo de cosas y encontró el nirvana. Entonces, al haber encontrado el camino hacia la realización, muchos vieron su ejemplo y desde entonces se conoce, ¿no?, la idea de Gautama Buda. Toda esta filosofía hoy en día es bien conocida ahí en la India. Entonces, cualquier ideología que tenga que ver con la conducta, con la conciencia moral, siempre va a tener secuelas, ¿ok? No importa en qué parte del mundo sea, siempre va a tener secuelas y va a formar un tipo de cultura respecto de esa filosofía. Entonces, todas las ideologías, todas las filosofías en algún momento, sea que vengan de alguna religión, se van a convertir en políticas de Estado, debido a que estas ideas, puede ser como la que tuvo Napoleón en ese tiempo, como la que tuvo Buda, y en la India se rigen las normas de convivencia según esto. Igual sucede en nuestros países, ¿no? Todo comienza por ahí. En algún momento estas filosofías, estas ideologías se convierten en políticas de Estado. El detalle está en que después se vuelven leyes que las personas debemos cumplir obligatoriamente, generalmente sin equidad, ¿verdad? Sin equidad. Para terminar, considero que puede haber moralidad, ¿no? O sea, en algún sentido pueden haber personas que tratan de hacer el bien, pero en otro sentido creo que es imposible, porque Dios puso algo en nuestro chip desde que nacemos, y es eso lo que nos dice qué es lo que está correcto, qué es lo que está equivocado. Tú podrás engañar a las otras personas, pero a ti mismo nunca te vas a engañar. Siempre que estás por hacer algo mal, esto te avisa. Entonces, hay personas, ¿no?, que hacen cosas terribles, ¿no?, y cada vez peor a veces. No es que hayan nacido sin conciencia moral. Simplemente cuando tú te vuelves un practicante, así sea de cualquier cosa, también del mal, cauterizas eso. Y llega un momento en el que ya es tan leve esa voz que no la escuchas. Entonces, esta ha sido la primera parte de un tema bastante interesante. En la segunda parte vamos a hablar acerca de las consecuencias. ¿Sí? Que estén bien. Hasta la próxima.